Muy, muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí nuevamente juntos para este seminario Sociologías que co-organizamos entre el programa de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, la maestría en Sociología y el doctorado en Sociología. Hoy día tenemos el honor de invitar y de poder escuchar a María Isabel Espinosa, que voy a presentar ahora. María Isabel es candidata al doctorado en sociología en Rutgers University, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, si no me equivoco. Sus proyectos de investigación se enfocan en lo que es la comunicación de riesgo, la sociología del medio ambiente, la sociología médica y en la conexión entre medio ambiente y salud. Su trabajo ha sido publicado en Social Science and Medicine, Big Data and Society, Environmental Sociology y Climatic Change. Adicionalmente, María Isabel Espinosa es coautora del libro A Strategic Nature, Public Relations and the Politics of American Environmentalism. María Isabel es bachiller de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de nuestra casa de estudios, y también es magistra en sociología de Syracuse University en el estado de Nueva York, si no me equivoco, en Estados Unidos. Bueno, vamos a tener el gusto de escuchar a María Isabel durante unos más o menos 40 minutos, bueno, el tiempo que requieras. Y bueno, el título de tu ponencia lo tenemos aquí, es el siguiente: Vacíos de información y control vectorial, una exploración desde la sociología de la ignorancia, ¿no? Es un título bastante enigmático, que ya incentiva nuestra curiosidad, nuestras preguntas. Pues María Isabel, muchísimas gracias en nombre del comité de organización del seminario. Muchas gracias por aceptar para compartir este espacio. Y bueno, y ahora vamos a tener el gusto de escucharte. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta de estar acá a una presentación en la Universidad Católica. Eh, Primero quiero empezar por decir que sé que muchos de los que están en esta audiencia son alumnos de pregrado. Imagino que algunos de ustedes están tal vez haciendo un proyecto para su tesis de licenciatura o tal vez están pensando en hacer estudios de posgrado, tal vez después, luego de que terminen su bachillerato. Y entonces quiero comenzar contándoles que este proyecto que les voy a presentar es parte de un artículo que es parte de mi tesis de doctorado, que en mi programa la llaman un three-paper dissertation project, que tiene una conclusión, una introducción y una conclusión también, pero la idea es que preparas 3 artículos que luego de que los terminas deben ser publicados muy rápido en un journal, en un peer-reviewed journal. Antes de comenzar a hablar sobre el tema en sí, el control vectorial y la sociología de la ignorancia, quiero contarles un poquito cómo es que empecé a estudiar este tema. Ok, cuando yo comencé a trabajar esta investigación, quería entender cómo los expertos en salud pública conectan a lo que en la sociología de la salud llamamos los determinantes socioambientales de la salud con las enfermedades infecciosas y cómo lo comunican al público en general. Me enfoqué en dengue porque me pareció que era una enfermedad interesante para estudiar este problema. Por un lado, el dengue es una enfermedad que es muy sensible a los cambios en el medio ambiente y a los cambios en el clima. Por ejemplo, acá puse una imagen, una figura de un reporte que hizo la comisión del Lancet Countdown Report sobre cambio climático y salud, en los que hay mucha información clara de que la tendencia de los últimos 50 años y un poco más es que las condiciones climáticas idóneas para la propagación del dengue están en aumento y van a seguir aumentando. El dengue también es interesante porque es una enfermedad que está muy asociada a las condiciones de vivienda y al acceso de agua, lo que en la literatura norteamericana de salud pública le llaman el built environment. Entonces, de cierta manera, es en sí una enfermedad bastante sociológica, ¿no? Eh, el dengue se transmite por un mosquito que se llama el Aedes aegypti,
Y este mosquito le gusta dejar sus huevos en baldes de agua o, por ejemplo, en un florero donde tienes agua, ¿no? Dentro de tu casa, en un lugar con sombra. Y ahí es donde les gusta reproducirse. Y en el Perú, como ustedes saben, hay muchas familias que tienen que guardar agua constantemente porque el acceso que tienen a este servicio es muy restringido, es un servicio solo por horas, algunos cuantos días a la semana. Entonces, este tipo de contexto genera las condiciones ideales para que este mosquito se reproduzca. Ahora, desde el punto de vista de la salud pública, la manera de eliminar al dengue es controlando la población de mosquitos, eliminando o reduciendo la población de mosquitos. Y hasta 1950, los programas de control vectorial, o sea, que atacan al vector, al mosquito que transmite el dengue, y no solamente los programas de control vectorial para el dengue, pero los programas de control vectorial para todas las enfermedades transmitidas con mosquito, incluidas la malaria y la fiebre amarilla. Estos programas tradicionalmente trataban de combinar el uso de insecticidas con intervenciones de sanidad ambiental que tenían que ver con el manejo de agua. Pero luego de 1950 tenemos que se introduce el DDT, que es un pesticida, que seguramente han escuchado de este pesticida. Y cuando se empieza a utilizar luego de la Segunda Guerra, los programas cambian y empiezan a enfocarse solamente en el uso de insecticidas y pesticidas, particularmente en el uso de DDT. Más adelante voy a hablar un poco más de esta historia, pero lo que quería decir ahora, para terminar con esta idea, es que esta historia de cómo se manejaba el dengue, cómo se manejaban las enfermedades transmitidas por mosquito, ha sido estudiada, especialmente en el caso de la malaria, por los historiadores de la ciencia y de la medicina. Y estos estudios, como tal vez ustedes han leído los estudios de Marcos Cueto o Randall Packard, que son historiadores de la ciencia y la medicina, ellos han mostrado cómo es que hubieron intereses económicos por parte de las empresas químicas que producen insecticidas que llevaron a que se priorizara el uso de insecticidas a partir de los años 50 en estos programas de control vectorial. Bueno, entonces, bueno, como les contaba, estos programas priorizaban el uso de insecticidas. Más o menos en los años 60 se declara que se han conquistado, se han eliminado la mayoría de este tipo de enfermedades, al menos en América Latina, y hay como un periodo de 30 o 40 años en el que no hay mucho reporte de brotes de este tipo de enfermedades. Pero a finales de los años 80 se empiezan a reportar otra vez casos de dengue, casos de malaria en distintos países en Sudamérica. Y además se empieza a observar el problema de la resistencia a los insecticidas. Entonces, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud empiezan a tratar de reformular estos programas y proponen lo que se llama el control vectorial integrado. Porque la evaluación de programas anteriores era que los programas que teníamos antes, en los años 50, en los años 60, habían fallado por un problema administrativo, porque de repente no había recursos económicos o apoyo burocrático para llevar a cabo los programas. Pero también se empezó a reconocer esta resistencia a los insecticidas. Entonces, este programa integral lo que trata de hacer es combinar herramientas, combinar el uso tradicional de insecticidas con lo que mucho antes, como les contaba, a inicios de la historia del control vectorial se llamaba la sanidad ambiental, ¿no? Con intervenciones que tengan que ver con el manejo del agua, con la mejora de las condiciones de vida, las condiciones de vivienda de las familias. Y es así que se empieza a promover esta idea del control vectorial integrado. También parte de este enfoque es que de ahora en adelante, a partir de los años 2000 hasta ahora, todas este tipo de intervenciones de control vectorial se basen en la evidencia, en la investigación. Sin embargo, hay muchos grupos de investigadores, especialmente de entomólogos, que son aquellas personas que estudian a los mosquitos, que señalan que en la práctica estos programas tratan de ser muy holísticos, pero en realidad continúan solamente utilizando insecticidas. Entonces,
tenemos, si empezamos a revisar la literatura de salud pública y especialmente las investigaciones que producen estos entomólogos que son expertos en cuáles las dinámicas de transmisión de los mosquitos, hay muchos estudios, y acá les he puesto algunas fotos de algunos artículos que iba encontrando, pero hay muchos más, que demuestran que no hay evidencia de que el uso transmisida de insecticidas a través de fumigaciones, o por ejemplo el uso de insecticidas a través de estas mallas que se impregnan con el insecticida, realmente reduzca de manera significativa el número de casos de dengue. Se considera que estos estudios no se realizan por falta de fondos, falta de capacidad logística, pero no es necesariamente porque los insecticidas sean del todo inefectivos. Deben tener algún efecto positivo, pero no hay realmente estudios que soporten que la mayoría de países y la Organización de la Salud sigan insistiendo en utilizar este método como el principal método de control vectorial. Bueno, entonces tenemos este problema, ¿no? El control vectorial, aún siendo supuestamente integrado, continúa priorizando solamente insecticidas y hay muy poca evidencia que sostenga que este enfoque prioritario de insecticidas sea justificado. Por ejemplo, acá traté de resaltar una cita de uno de estos estudios de un especialista en salud pública que se llama Ferguson, lo publicó en el año 2018, donde él hace una revisión de distintos programas de control vectorial y él señala que la mayoría de actividades que usamos actualmente para llevar a cabo estrategias de control vectorial son guiadas más que nada por la esperanza de que reducir mosquitos beneficie a la salud pública, más que por evidencia de que la inversión en control vectorial resultará en impactos sustanciales y directos para la salud pública. Ay, perdón, me salté. Ya, ok. Ok, entonces tenemos ese digamos, como problema. Cuando uno revisa estos trabajos de la historia de la medicina y la ciencia, por ejemplo, personas como Marcos Cueto o Randall Packard en sus libros nos han dado un argumento para explicar, al menos hasta los años 60, por qué es que el uso de insecticidas era tan dominante. Y es un poco lo que en sociología tal vez le llamaríamos un punto de vista desde la economía política. Entonces, lo que ellos explican es que en este contexto de los años 50 y 60, las empresas químicas hicieron mucho lobby en el Congreso de Estados Unidos, en el Congreso de otros países europeos y también en los representantes de los países que estaban afiliados a la Organización Mundial de la Salud, eh, para promover que el principal componente de estos programas de control vectorial sea el uso de DDT y otro tipo de pesticidas. Otro argumento que nos dan en estos estudios es que en ese contexto hubieron muchos grupos políticos y organizaciones filantrópicas como la organización Rockefeller que estaban interesadas en demostrar el potencial de lo que ellos llamaban programas de impacto, que son programas que utilizan baja tecnología y que pueden demostrar resultados inmediatos en un corto plazo. Y además había un interés un poco político, porque invertir en este tipo de programas, que eran como muy de impacto, con un enfoque muy reducido a atacar una sola enfermedad, de cierta manera son un ejemplo de un modelo distinto de asistencia técnica a un modelo de asistencia técnica de un gobierno socialista o del modelo soviético, que tal vez sería hacerlo a través de proyectos de gran inversión que requieren la participación del Estado. Entonces, esta es un poco la línea de argumentación que tenemos por parte de historiadores como Marcos Cueto y Randall Packard sobre este periodo histórico en el desarrollo de los programas de control vectorial. Y de hecho, considero que si hoy en día se podría argumentar que también hay grupos económicos y políticos detrás de esta persistencia del uso de insecticidas en los programas de control vectorial. De hecho,
no he encontrado un libro que se enfoque totalmente en eso, pero sí he encontrado muchas etnografías, como por ejemplo, hay una persona en Johns Hopkins que se apellida Moore Shelley, se llama Kristen Moore Shelley, y ella está haciendo un trabajo sobre, en África, sobre cómo el Gates Foundation, la fundación de Bill Gates y Melinda Gates en África, está poniendo muchísimo dinero en desarrollar programas de control vectorial que se centran en el uso de estos redes o mosquiteros que están impregnados con insecticidas. El objetivo de hacer estos programas, ahora los están haciendo de forma gratuita, pero su objetivo a largo plazo es generar un mercado, generar una demanda privada para que los residentes de estas áreas de dengue empiecen ellos mismos a usar su dinero y a comprar estos mosquiteros. Entonces es un enfoque bastante neoliberal y tiene que ver con el hecho de que este tipo de organizaciones filantrópicas tienen conexiones con empresas que desarrollan este tipo de insecticidas o que producen este tipo de mallas. Entonces sí, o sea, este punto de vista de economía política se ha desarrollado históricamente y creo que se podría sostener que sí es un factor muy importante para la dominancia de la herramienta de los insecticidas en los programas de control vectorial hoy en día. Pero en este artículo yo decidí centrarme en una explicación alternativa, que creo que no contradice, sino complementa el argumento de la economía política que les venía explicando. Entonces, eh, me baso en la sociología en la sociología de la ignorancia, porque yo tenía estas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué si los expertos en salud pública que trabajan en dengue consideran que los factores socioambientales juegan un rol crítico para la transmisión del dengue, los programas no integran estos factores en la práctica? ¿Y por qué continúan priorizando el uso de insecticidas a pesar de la falta de evidencia? Bueno, obviamente cuando empecé, estas no eran mis preguntas así tan afinadas, mis preguntas, llegué a estas preguntas luego de que hice un trabajo de archivo revisando documentos de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud acá, también periódicos con tiraje a nivel nacional desde 1990 hasta hoy, y también realicé 37 entrevistas a profundidad con expertos en control vectorial. Y luego les voy a contar más de quiénes fueron las personas que participaron en mi estudio. Pero cuando hice este estudio preliminar y a la conclusión de que tanto los medios de comunicación como los expertos en salud, en sus narrativas, cuando te hablan sobre el dengue, sí reconocen que los factores socioambientales afectan la transmisión de la enfermedad, eso lo tienen muy claro. Pero cuando discuten las causas, porque cuando discuten las soluciones no conectan las dos cosas. Y también, bueno, también como parte de estas entrevistas empecé a notar que hay un montón de escepticismo respecto a la eficacia de estos programas y obviamente también me di cuenta que eso estaba relacionado a la falta de evidencia, ¿no? Entonces, mi interés, como ya estaba familiarizada con este argumento de la sociología política, de la economía política, me puse a pensar de qué otra forma podemos explicarlo. Y creo que la sociología de la ignorancia nos puede ayudar a entender cómo ciertos vacíos de información, lo que en movimientos sociales le llaman undone science, o como la ciencia no realizada, puede ser mantenida de forma estratégica para el beneficio de diferentes grupos u organizaciones a costa del público en general. Y cuando uno empieza a leer la literatura de la sociología de la ignorancia es muy interesante porque hay muchos estudios en los que demuestran que esto a veces se da de forma que los que participan en la organización social de la ignorancia no son necesariamente conscientes de que están participando en ella. Hay muchísimos trabajos en esta literatura, pero uno de ellos que ha influenciado mucho en mi trabajo es el de Lindsay Magui, y ella le llama a este tipo de ignorancia useful unknowns, como las cosas que no sabemos y no las sabemos o decimos no saberlas porque son útiles, porque tienen un propósito. Y bueno, en este artículo mi argumento es que la posición dominante del uso de insecticidas en los programas de control vectorial integrado
se debe a la participación de distintos profesionales en la producción de este tipo de ignorancia estratégica. Entonces ahora voy a hablarles un poquito sobre la sociología de la ignorancia. Bueno, la sociología de la ignorancia creo que siempre ha estado, es un campo muy antiguo, pero en los últimos 20 años podríamos decir que ha tenido como un renacimiento y se han empezado a hacer muchas publicaciones sobre este campo. En particular, recientemente los estudios de sociología de la ignorancia se han enfocado mucho en relación a lo que tiene que ver con controversias científicas, momentos de fraude corporativo, decepción por parte de empresas farmacéuticas, por ejemplo, entre otros temas. Estos contextos y estos temas que les voy mencionando son muy diferentes entre sí, pero podemos mencionar que hay varios puntos en común en cómo han descrito que funciona la organización social de la ignorancia. Bueno, en primer lugar, tenemos el hecho que tenemos que considerar que ignorar no puede ser solamente entendido como la ausencia de conocimiento. Conocimiento e ignorancia no son simplemente opuestos, sino es más bien, tenemos que más bien entenderlos como polos de un continuum que también incluye conocimiento parcial, inexacto, incierto y provisional. En segundo lugar, otro aspecto interesante de la ignorancia, del acto de ignorar algo, es que ignorar ciertos aspectos de un fenómeno significa enfocarse en otros aspectos. Entonces, la sociología cognitiva, especialmente este subcampo de la sociología cognitiva, por ejemplo, ha propuesto el modelo de figura y fondo que que se usa mucho en la teoría del arte y en la psicología para describir la tendencia que tiene el cerebro humano a distinguir un objeto de su contexto, para enfatizar cómo ignorar o desatender ciertos aspectos implica notar o atender otros aspectos. Y les puse acá esta imagen porque creo que es un poco como que este es la figura y fondo, el modelo de figura y fondo que se usa en teoría del arte. Y bueno, en tercer lugar también tenemos que la sociología de ignorancia obviamente es algo que está socialmente definido. Tiene que ver con nuestra pertenencia a distintos grupos, culturas y subculturas a las que pertenecemos. Y obviamente aquí la cultura organizacional y la formación profesional juegan un rol muy importante. En cuarto lugar, también tenemos que considerar que ignorar puede ser orquestado, organizado por grupos poderosos para su beneficio. Y aquí tenemos muchos ejemplos de trabajos, como por ejemplo este libro que se llama Merchants of Doubt de Naomi Oreskes y Eric Conway, que habla sobre cómo las empresas de tabaco a fines de los años 80 y a mediados de los años 90 contrataron a sus propios científicos para ocultar información o para negar información sobre los impactos del tabaco en la salud, ¿no? También hay otros libros que hablan sobre cómo se ha negado la existencia del cambio climático y cómo los expertos han jugado un rol súper importante en eso, ¿no? Pero entonces se puede organizar la ignorancia a costa del público, pero también tenemos estudios que demuestran que no siempre esta organización de la ignorancia es intencional. A veces es no intencionada y a veces incluso puede tener un efecto positivo para el público en general. Y por ejemplo, con respecto al tema de cuándo es que esto puede ser positivo, por ejemplo, tenemos una etnografía de Alice Street, que es una etnografía que ella hizo en una clínica en Papúa Nueva Guinea, en la que ella observa cómo es que los doctores eligen ignorar ciertos aspectos de la historia médica de los pacientes y mantener historias médicas inconclusas para así poder brindar un mejor cuidado, es decir, más posibilidades de cuidado a sus pacientes. Entonces, lo que quería dejar aquí claro es que no siempre es un efecto negativo, a veces puede ser un efecto positivo. En quinto lugar, también es importante recordar que la organización de la ignorancia ocurre de manera fluida, es una acción. Entonces hay momentos en los que sabemos
y momentos en los que no sabemos, o mejor dicho, hay momentos en los que decidimos qué no saber y cuándo no saberlo, ¿no? Y bueno, también otro punto importante es que los expertos son claves para mantener y producir la ignorancia. Bueno, les contaba antes de que hay estos trabajos sobre el tema de las empresas de tabaco, ¿no? Y cómo crearon su propia ciencia, contrataron sus propios expertos para ocultar información sobre los efectos del tabaco. También tenemos los estudios sobre la negación del cambio climático. En este contexto se habla mucho sobre cómo los expertos trabajan en coartadas de la ignorancia, como ignorance alibis, porque ellos contribuyen con la ignorancia al decir que algo no existe o al no decir nada también. O sea, también pueden hacerlo manteniendo un silencio. Bueno, y por último, también hay muchas etnografías de la ignorancia que nos enseñan que los arreglos organizacionales e institucionales facilitan la producción de la ignorancia. Por ejemplo, en una organización podemos tener trabajadores que se enfocan solo en sus tareas y no conectan las piezas entre sí y no se dan cuenta que de repente hay cierta información que está siendo encubierta, ignorada o no estudiada. Esto es algo que algunos antropólogos como Heimer han llamado los dark corners de la ignorancia, ¿no? Estos espacios en los que nada se puede ver y nadie hace preguntas. Ok. Bueno, entonces, ahora que ya les he contado un poco sobre cuáles son las características generales o, digamos, lo que nos dice la sociología de la ignorancia sobre cómo se produce y se mantiene la ignorancia, em, quiero hablar un poco más sobre cuál es el contexto en Perú del control vectorial. Em, Sorry por cambiar de tema tan drásticamente, pero no tengo tanto tiempo. En el Perú, el dengue se declaró erradicado en la década de 1960, como les contaba antes. Sin embargo, empezamos a tener brotes registrados y confirmados en laboratorio más o menos a finales de los 80, inicios de los años 90. Durante esa época, cuando resurge el dengue, se ubica en Madre de Dios y en Iquitos, pero rápidamente empieza a esparcirse y empezamos a identificar este mosquito en todas las ciudades del norte del Perú, como en Piura, en Los Órganos, en Zarumilla. Actualmente, el mosquito de la Aedes aegypti se encuentra en 21 regiones del Perú, incluyendo Lima. Y desde el año 2001 tenemos que los 4 serotipos de dengue, porque, bueno, dengue, podemos hablar de eso más en las preguntas, ¿no? Pero es un virus y tiene 4 serotipos. El serotipo 2 es el más virulento de todos. Y desde el 2001 tenemos los 4 serotipos circulando en el territorio nacional, en 21 de las 25 regiones del país. Entonces, más o menos del 2000 hasta hoy, el dengue ha dejado de ser una enfermedad que solamente sucede ocasionalmente cada cierto número de años. Ahora es más o menos como, es un evento anual que siempre se espera que suceda en la temporada de verano o temporada de lluvias o cuando hay un fenómeno del niño. Y es una enfermedad que de hecho consume una porción significativa del presupuesto que tiene el Ministerio de Salud para controlar enfermedades transmitidas por vectores. El MINSA ha creado normas y guías que siguen los lineamientos de la OMS para controlar el dengue. Estas guías marcan la pauta a nivel nacional y combinan las siguientes intervenciones. La eliminación de criaderos, que con esto se refieren, como les contaba al inicio, que el dengue se transmite por este mosquito, el Aedes aegypti, que le gusta poner huevos en envases de agua limpia, el tipo de envases que tenemos en nuestras casas. Entonces, cuando el MINSA habla de que una de sus principales estrategias es la eliminación de criaderos, se refieren a eliminar o a tapar o a cubrir esos envases de agua para evitar que el mosquito ponga huevos y se reproduzca durante su fase acuática. Una
Otra intervención que es parte del programa nacional es la eliminación de mosquitos en su fase larval a través de la aplicación de larvicidas. Y una tercera herramienta es la eliminación de mosquitos adultos a través de fumigaciones, que estoy segura que cuando es verano y de repente ven noticias, especialmente noticias regionales, te ves noticias de Piura de Iquitos, ven esas fotos de los equipos de fumigación que tienen como una especie de bazooka que entran a las casas con termonebulizadores y empiezan a fumigar, ¿no? Esas son las fumigaciones. Y bueno, como les decía, el MINSA tiene un rol rector, pero es un rol rector un poco debilitado, especialmente luego del proceso de descentralización. El MINSA da pautas, pero son los gobiernos regionales, en particular las direcciones regionales de salud, las que tienen el acceso al presupuesto y las que tienen que ejecutar los programas de control vectorial. Entonces, como parte de esta investigación, como les venía contando, yo hice un poco de trabajo de archivo y hice entrevistas, utilicé una metodología cualitativa. Y cuando hice estas entrevistas, bueno, yo estoy llamando a mis participantes expertos en salud pública porque son personas que han trabajado en salud pública y que han estado directamente relacionados con programas de control vectorial, pero el perfil profesional de las personas que que participaron en investigación es bastante variado. Algunos de ellos son infectólogos, médicos infectólogos, otros son entomólogos, otros son comunicadores de riesgo en salud pública, algunos son investigadores, que generalmente son infectólogos o entomólogos, pero no trabajan para el Estado, sino trabajan en universidades privadas y en centros de investigación. Y también entrevisté a algunas personas que habían tenido la trayectoria de ser infectólogos o entomólogos y luego habían terminado trabajando en organizaciones internacionales y en agencias de desarrollo que han implementado proyectos de control vectorial en el Perú. También como parte de este trabajo, hice algunas entrevistas con agentes comunitarios de salud, o sea, que son líderes en su comunidad, pero a veces colaboran con el MINSA y contribuyen con la promoción de la salud, y también con activistas. Parte de estas entrevistas las hice en Lima, otras las hice en Piura y otras las hice en Zoom con personas que trabajan en la Direza de Iquitos. Bueno, como pueden notar en el número de participantes que tengo, la mayoría de personas que entrevisté eran investigadores afiliados a universidades, centros de investigación, y bueno, las personas del gobierno que eran del MINSA o de la Direza de Iquitos o de la Direza de Piura. Yo hubiera querido entrevistar a más personas de las comunidades, especialmente a los agentes comunitarios de salud, pero me pasó la pandemia, entonces tuve que regresar a Lima de Piura y ya no pude regresar. Y ahí un poco quedó ese aspecto de mi trabajo de campo, que es algo que me gustaría poder retomar más adelante. Ok. Entonces, ahora les voy a compartir mis resultados, pero como de repente los he mareado un poco contándoles de las distintas estrategias que son parte de un programa de control vectorial, bueno, les quería avisar que primero voy a hablar de la herramienta de intervención que es la eliminación de criaderos, luego voy a hablar del uso de insecticidas y luego voy a hablar de qué es lo que sucede con la sanidad ambiental. Y bueno, obviamente voy a hablar sobre cómo es que en relación a estas tres intervenciones veo que hay instancias de ignorancia estratégica. Okay. Bueno, respecto a la eliminación de criaderos, les voy a hablar un poquito más sobre qué consiste esta estrategia, ¿no? La eliminación de criaderos, como les decía, es enseñarle a las personas cómo lavar sus contenedores de salud y cómo taparlos para evitar que los mosquitos dejen huevos y para que luego esos mosquitos se reproduzcan, se conviertan en mosquitos adultos que pueden transmitir el virus del dengue.
Para llevar este mensaje a las familias, las direcciones regionales de salud generalmente contratan inspectores de salud que realizan visitas en zonas donde ya han identificado que existe el mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue. Y entonces, este tipo de intervención requiere de la participación de las familias, o sea, requiere de que las familias cambien su comportamiento y empiecen a adoptar estas prácticas saludables que trata de promover el la Dirección Regional de Salud. Pero como les decía, el éxito de este tipo de estrategia depende, a fin de cuentas, no solamente del cambio de comportamiento de la familia, sino también está mediado por el limitado acceso que tienen estas familias al servicio de agua. Por otro lado, también se ve limitado por el hecho de que si hay una cuadra con 10 casas, uno puede llegar a 9 de esas casas, pero basta que haya una casa que no te abra la puerta, una familia que no está ahí presente o que no siga las instrucciones, esto de lavar y limpiar y tapar los envases de agua, basta con que una familia no siga las instrucciones para que los mosquitos que se están tratando de eliminar a las otras casas se muevan para ahí y pongan sus huevos ahí, o si no participan, bueno, los mosquitos que estaban formándose en sus contenedores de agua, luego van a volverse mosquitos adultos y seguramente se van a mover a las otras casas donde las otras familias se han estado siguiendo las instrucciones. Entonces, es una estrategia que, a fin de cuentas, depende mucho del cambio de comportamiento y de las condiciones de la vivienda. Bueno, estas fotos de acá son fotos del archivo del Ministerio de Salud. En la primera foto podemos ver que son promotores de salud que están haciendo una demostración de cómo limpiar los baldes de agua, y la segunda es una imagen de la campaña que se utilizó en el 2018. Bueno, cada año el MINSA tiene una campaña diferente y en su página web cualquier persona puede ir y ver todas las gráficas de todas las campañas que se han utilizado al menos desde el año 2011. Y esta gráfica es de la campaña que utilizaron en el 2018 que se llamó Mi Casa Sin Zancudos. Y como ven ahí, bueno, hay una persona y hay unos baldes, ¿no? Porque el tema de los baldes está relacionado a la eliminación de criaderos. Ok. Bueno, entonces ya les describí un poco en qué consiste esta intervención, esta herramienta. Eh, pero bueno, cuando estaba haciendo las entrevistas y cuando estaba leyendo la literatura, lo que encontré es que en general en el mundo, no solamente en el Perú, hay muy pocos estudios de comportamiento humano que evalúen la efectividad de la eliminación de criaderos de forma aislada a otras intervenciones de control vectorial. Y en el Perú, bueno, de repente se me ha pasado, pero casi puedo decir que no hay estudios sobre esto. O sea, estudios sobre la efectividad exclusivamente de la eliminación de criaderos. Y esto es algo que también, de cierta manera, salió muchísimo en mis entrevistas. O sea, hay como un sobreentendimiento de que no se sabe si funciona, pero igual se hace. Entonces, bueno, mi análisis sobre esto es que esto es una situación en la que se decide ignorar que no se sabe, que no hay información, que no hay evidencia, porque tiene un uso práctico especialmente para las personas del gobierno, del MINSA y la DIRESA, ¿no? Por un lado, ignorar estos vacíos de información ayuda a individualizar la enfermedad. Hay como un discurso muy fuerte de que los pobladores tienen que dejar de ser personas pasivas y tienen receptores de servicios de salud pública y tienen que volverse actores activos que se hacen cargo de su salud. Entonces, definitivamente lo que encontré es que hay como un uso práctico detrás de este ignorar que tiene que ver con esto de la individualización de la enfermedad, que bueno, que en la literatura de la sociología médica está relacionado a la medicalización de la salud, ¿no? Que es esta idea de que en nuestras sociedades, entre el Estado retrocede y deja de brindar servicios de salud, lo que tenemos es que la responsabilidad recae sobre los individuos y sobre el poder o capacidad de adquisición que tienen los individuos en el mercado para comprar medicinas y para hacerse cargo de su salud.
Am, y bueno, llego a esto, es un poco conclusión desde el punto de vista de distintos actores que tienen como sentimientos encontrados al respecto. Por ejemplo, la mayoría de mis participantes que trabajan en investigación consideran que enfatizar mucho la eliminación de criaderos es muy responsable porque uno está ahí traspasando la responsabilidad, o sea, individualizando el problema, pero al mismo tiempo esto no reconoce cuáles son los esfuerzos económicos que ya realizan las familias para poder comprar Baygon o comprar creolina para evitar que los mosquitos entren en sus casas, ¿no? Entonces, es un poco la crítica que venía por parte de ese grupo. Y bueno, como les contaba, más que nada el discurso de aquellos que trabajaban en el gobierno y en agencias de desarrollo, como en agencias de desarrollo de gobiernos internacionales, es que esta idea de que hay que transformar a la población de receptores pasivos de servicios públicos a agentes activos, ¿no? Y bueno, tengo esta cita conversé de una persona del MINSA, ¿no? Que me decía, y estoy citando acá, la fumigación es lo menos costo efectivo. Te sale más barato ser limpio, tener tu casa aseada porque no vas a tener curos. Te sale más barato tapar tus recipientes donde acumulas agua porque no vas a tener larvas, no vas a tener zancudos. La fumigación, aparte de ser incómoda, de generar resistencia al insecticida, solamente va a matar al zancudo en vuelo que está en ese momento en la casa. ¿Cuánto cuesta fumigar? Tienes que contar con el insecticida, la persona, el termalizador. Eso funciona con gasolina, las brigadas de fumigación. También tienes que darles un uniforme especial, protección y alimentación. Es carísima la fumigación. La prevención en casa, por lo que veas, es lo más sencillo y costo efectivo. Okay. Entonces, bueno, ahora paso a mis observaciones respecto a la segunda tipo de intervención que se utiliza en estos programas, que tiene que ver con los insecticidas, que en realidad era lo que más me llamaba la atención. Y acá estoy un poco juntando mis resultados de lo que tiene que ver con larvicidas y fumigaciones. Bueno, los inspectores, en el caso de los larvicidas, cuando los inspectores de salud realizan estas visitas a las viviendas para revisar cómo se están tratando los envases de agua, los contenedores de agua, también en esas visitas aprovechan para aplicar los larvicidas. Y en el Perú actualmente se usa uno que se llama piriproxifeno. Y bueno, entonces ellos están encargados en saber cuál es la dosis que tienen que disolver en el agua y dejarlo ahí. Y además tienen que explicarle a las personas que este larvicida no mata al mosquito, sino simplemente evita que llegue a su fase adulta. Pero bueno, en este tipo de programa, de intervención hay bastantes retos, porque a veces las familias no te abren la puerta, y eso es algo que el MINSA llama renuencia. También porque está el problema del insecticida, puede ser que con el tiempo se genere una resistencia al piriproxifeno. Y también está el reto de que a veces los inspectores de salud no tienen el tiempo suficiente para explicar cómo funciona el herbicida. Entonces, la gente no cree que no funciona porque ellos ven que los huevos de mosquitos siguen ahí, ¿no? Bueno, como les explicaba, es muy probable que esas larvas no van a llegar a ser adultas, pero como las ven ahí, piensan, esto no está funcionando. Y bueno, por otro lado, también tenemos las fumigaciones. Y las fumigaciones responden, en teoría, deberían responder a otra etapa del control vectorial. Deberían realizarse solamente cuando ya tenemos un brote de dengue. Y bueno, la fumigación es algo muy especializado, requiere personal entrenado en el uso de termonebulizadores y es bastante caro. Entonces, los retos que se tienen con la fumigación, también como con los larvicidas, es el tema de la renuencia, que las personas no te van a querer abrir la puerta por distintos motivos, no necesariamente porque no quieren que entre el personal, sino porque es inconveniente, porque a veces tienen que realizar estas visitas o las fumigaciones muy temprano en la mañana, y eso genera problemas, obviamente, con las personas que tienen que trabajar. También puede generar resistencia al insecticida. En el Perú se han cambiado bastantes veces de tipo de insecticida. Ahorita me parece que se usa uno que se llama Malatión. También está el reto de que con las fumigaciones solamente tienes impacto en un área geográfica muy, muy limitada.
y solamente estás eliminando a los mosquitos adultos. Si hay por ahí algún rincón de tu casa con agua donde hay huevos o larvas, eso la fumigación no lo va a solucionar, es solamente para los mosquitos adultos. Ok, y bueno, como les venía contando adelante, esto es lo que a mí me llamaba la atención porque en la literatura de salud pública y entomología está súper claro que hay un vacío de información respecto al uso de este tipo de herramientas. Como dije antes, eso no quiere decir que no son para nada efectivos, puede ser que sí lo sean, pero no se hacen estudios consistentes, especialmente estudios del tipo con población, con grupo de control, para demostrar si las intervenciones con insecticidas son siempre efectivas y qué tan efectivas son y en qué momentos son efectivas. En el Perú hay muy pocos de estos estudios. Y bueno, mi análisis de acá es que hay de todas maneras un propósito para seguir. Hay distintos. Perdón, disculpen, estaba acá. Debería haber estado acá. Hay muchas razones por las cuales podemos especular, podemos tratar de explicar por qué es que se sigue ignorando que hay estos grandes vacíos de información en torno a la efectividad de los insecticidas, tanto de los larvicidas como de las fumigaciones. Bueno, la primera explicación es que acá hay un tema de lo que en la sociología de la organización le dicen el isomorfismo, o sea, tratar de seguir los lineamientos de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, y también un intento de continuar la cultura de control vectorial. Las fumigaciones, históricamente, o sea, bueno, en las entrevistas que hice y también en la literatura, hay como, si bien tenemos problemas de renuencia, la población muchas veces prefiere que se haga una fumigación a que se haga una visita con inspectores sanitarios que van a usar larvicidas y van a revisar los envases de agua. ¿Por qué? Yo creo que es porque las fumigaciones tienen un valor simbólico, o sea, hay una historia detrás de los años 50, 60, en que las fumigaciones representan que el gobierno está dando, o representan o visibilizan a un Estado que está tratando de dar un servicio público. Entonces, creo que eso ha llevado a que haya una cultura de fumigar que no solamente está presente en las direcciones regionales de salud, sino también en la población local. Por ejemplo, en una entrevista con uno de mis participantes, notó lo siguiente. Me contaba, es la cultura de que cualquier epidemia que hay se tiene que fumigar. Por ejemplo, ahora tenemos COVID-19. No tiene nada que ver con insecticidas, pero la gente pide fumigaciones. Yo estuve en un terremoto que hubo en Pisco y lo primero que hicieron fue llevar a los fumigadores. No sé qué iban a fumigar. Yo les dije, ¿qué van a fumigar? Esto es un desastre, esto es un terremoto. Entonces, en realidad no tenían que fumigar, pero tenían que hacer ver a la televisión que algo estaban haciendo. Cualquier cosa que tenga que ver con salud colectiva, la gente lo asocia con fumigación. Hay cosas que se hacen en salud que no tienen sentido, pero que la gente está contenta de que estás haciendo algo. Y bueno, los políticos se aprovechan de esta situación. Entonces, bueno, tenemos una explicación que encuentro o un uso de la ignorancia, en este caso, estaría relacionado con este tema de la continuidad en la cultura del control vectorial, que está reforzada por el hecho de que las fumigaciones generan un valor simbólico porque visibilizan los esfuerzos del gobierno de dar un servicio público. Y esto es algo que, por ejemplo, algunos politólogos como Ding llaman la gobernanza performativa. Otro aspecto, otro propósito o uso de la ignorancia estratégica que encontré fue que también dentro de las, especialmente, bueno, del MINSA, del ala del MINSA, que sería el Instituto Nacional de Salud, pero más que nada dentro de las DIRESAs, es que la cultura organizacional que tienen no premia la investigación y resiente un poco la transparencia de información.
porque claro, eso puede generar tensiones entre las personas que están coordinando los programas de salud, este tipo de programas de control vectorial, y las personas que están en el laboratorio, las personas que están haciendo las visitas para identificar los criaderos de dengue, o las personas que están coordinando a los equipos que van a hacer las intervenciones con las fumigaciones. Bueno, y por último, también creo que un tercer propósito de ignorar los vacíos de información respecto al uso de insecticidas es que también ayuda a mantener la frágil relación que tiene el MINSA y la DIRESA en este contexto de descentralización no conclusa. El MINSA ha perdido su rol rector, solamente puede dar sugerencias a la DIRESA. En teoría también debería poder supervisarla, pero en la práctica no siempre puede supervisarla porque no cuenta con los recursos para hacerlo. Y bueno, por otro lado, la DIRESA tiene las presiones del gobierno regional y las presiones presiones políticas por parte del gobierno regional. Entonces, muchas veces las DIRESAs no pueden ejecutar todo su presupuesto de control vectorial y hacer las actividades de prevención, como por ejemplo las inspecciones de los agentes sanitarios para hacer la eliminación de criaderos y también para aplicar los herbicidas. Entonces esperan hasta que haya un brote epidémico. Y cuando ya hay un brote epidémico, se empieza a considerar hacer las fumigaciones, pero esto es cuando ya está muy agudizado. Y muchas veces se espera incluso porque no hay un presupuesto. Entonces, cuando ya se tiene una epidemia muy grande de dengue, es el momento en que las DIRESAs piden que se declare una emergencia sanitaria. Cuando se declara una emergencia sanitaria, el MEF puede darle una nueva partida de dinero a los gobiernos regionales para combatir esa epidemia. Y ahí es cuando el MINSA también puede entrar, ir a las regiones, no solamente a sugerir, sino a supervisar. Entonces, ahí hay una relación muy, muy frágil entre el MINSA y la DIRESA que creo que también es útil mantener el status quo del sistema de salud y no mover las cosas y no cuestionar si es que estas direcciones que el MINSA, bueno, que ha adaptado a la Organización Mundial de Salud y que luego la DIRESA tiene que seguir, hacen sentido cuando hay tan poca evidencia. Y bueno, lo último que quería discutir hoy es que, bueno, como les contaba, históricamente los programas de control vectorial, como por ejemplo, acá les estoy compartiendo una foto de cuando se construyó el Canal de Panamá a inicios del siglo XX, en Panamá había una gran epidemia de dengue y malaria. No, perdón, de dengue y fiebre amarilla. Y bueno, entonces en esta zona se trajo a una persona que se llamaba William Gorgas y él fue uno de los primeros que desarrolló un programa de control vectorial. Y ese programa integró el uso de insecticidas con medidas de sanidad ambiental, como la que vemos en esta foto en la que se ha drenado un pantano. Él también hizo otras cosas, como que al menos en el campamento en el que se estaba construyendo, en esta zona donde se estaba construyendo el canal, hizo que en las casas de los residentes empiecen a tener acceso de agua potable. Bueno, las condiciones en ese momento eran muy particulares, ¿no? Porque es un contexto un poco militarizado y semicolonial, pero hay esta historia de que los primeros programas de control vectorial trataban de integrar salud ambiental con el uso de insecticidas. Entonces, cuando estaba haciendo mis entrevistas, como les conté antes, muchos de los participantes son muy conscientes de la historia de estos programas y saben que es importante integrar a la sanidad ambiental. Pero la sanidad ambiental solamente aparecía en ciertos momentos, y creo que aparecía en ciertos momentos porque, claro, ¿no? La sanidad ambiental desde el punto de vista de los participantes es como algo muy de largo plazo, es un problema estructural, está fuera del alcance del sector salud, pero siempre lo mencionaban cuando querían redistribuir la responsabilidad del problema. Había esta idea de reposicionar la sanidad ambiental y los determinantes socioambientales de la salud
para redistribuir la responsabilidad y dejar claro que no debe ser solamente un problema del sector salud, sino que tiene que estar metido vivienda, educación y otros sectores. Bueno, acá tengo una última cita que les quería compartir. Con uno de mis entrevistados me decía, el dengue, la chikungunya y el Zika, si bien es cierto, no son enfermedades, no son una competencia integral del sector salud. Existe lo que se llama los determinantes sociales de la salud y ahí están involucrados otros sectores. A ver, ¿por qué hay dengue? Porque la gente acumula objetos en desuso que pueden acumular en sus casas. ¿Por qué? Porque no pasa el servicio de recojo de basura, de desechos. ¿Es una competencia del sector salud? No, es una competencia de la municipalidad. ¿Por qué hay dengue? Porque la gente acumula agua y de repente no tapa para poder usarlo durante el día, durante la semana. ¿Por qué acumula agua? Porque no tiene servicio de agua potable 24 horas al día, todos los días de la semana. Eso no es una competencia del sector salud, es una competencia de otros sectores. En este caso sería una competencia de vivienda o al que provee agua potable y alcantarillado. Entonces, bueno, acá con el tema de salud ambiental lo que quería señalar es que un poco nos recuerda de la sociología de la ignorancia que atender o desatender ciertos aspectos es algo bastante fluido, ¿no? Entonces, cuando estamos muy enfocados en el tema de los insecticidas, por default, de cierta forma, hemos estado dejando de lado el tema de la sanidad ambiental. Y creo que es interesante que, al menos a nivel del gobierno, están tratando de reposicionar o de revisar esta idea, pero no se está haciendo necesariamente para integrarlo dentro de los programas que ya existen, sino más bien como una manera de pasarle la responsabilidad a otros sectores. Bueno, este es un resumen de mis conclusiones y con este estudio y con esta presentación lo que he tratado de compartirles es que esa estrategia, bueno, en el caso de estos programas de control vectorial integrado que tenemos hoy en el Perú, es estratégico ignorar la falta de evidencia respecto a la eliminación de criaderos porque es costo efectivo y contribuye a la individualización del problema. Segundo, que es estratégico ignorar la falta de la falta de evidencia respecto al uso de insecticidas porque refuerza una cultura de control vectorial existente y permite al Estado performar su rol de proveedor de servicios. En segundo lugar, porque mantiene una cultura interna que no premia la investigación o que resiente la investigación, y porque mantiene la relación que tiene el MINSA con la DIRESA, una relación tensa en el contexto de la descentralización. Y por último, esto que les estaba contando, que la salud ambiental es considerada de forma ocasional, pero con el objetivo de redistribuir responsabilidad de controlar el dengue a otros sectores del gobierno, no necesariamente con el objetivo de integrarlo a los programas que ya existen. Bueno, eso es todo. Estoy súper emocionada de escuchar cuáles son sus preguntas. Muchas gracias, María Isabel, por tu exposición, muy clara, muy interesante también, ¿no? Bueno, sin más, vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿no? Una primera ronda de preguntas. Bueno, aquí tenemos una primera persona que quiere hacerte un comentario, una pregunta. No sé si respondes a cada uno, cada una de manera separada o si esperamos, ¿no? Tener tres preguntas, ¿no? Vamos a ver cuántas personas ahora se animan. Entonces, Juliano, sí. Y recuerdo también que se pueden hacer preguntas por el Facebook Live, en la transmisión que tenemos en vivo en Facebook. Sí, Juliano, buenas tardes. Hola, muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación y, y me ha gustado la experiencia de Marisabel, el conjunto de evidencias y el amarre de, de consideraciones respecto de la sociología de la ignorancia con este caso del dengue que aún tenemos como país y que dicho sea de paso es una vergüenza que todavía lo mantengamos como país en América Latina. Eh, el dengue es una enfermedad en realidad que convoca serias deficiencias estructurales de un Estado que aún es incapaz de realizar los derechos que garantizan el bienestar de las personas.
no se hace más que gastar, y procesos de convocatoria y procesos de licitación y trámites y asientos presupuestales y demás cosas que forman parte de la burocracia, desde el uso de los insecticidas. O sea, es la forma más cómoda y simple de abordar la problemática. El Estado se desvanece a partir de que uno sale de Lima o de las principales ciudades del país. Se desvanece. Se desvanecen las pistas, se desvanecen las veredas, se desvanecen los sistemas de agua potable, los sistemas de alcantarillado. Y todo eso permite que el dengue continúe aquí. Todo eso. Eh, Hacia el término de la presentación de María Isabel, se anotaron algunos apuntes que me parece tienen que reorganizarse en la presentación inicial y en el meollo del estudio que plantea desde la sociología de la ignorancia. Por cuanto la intersectorialidad en el Estado, desde su política de modernización, no es todavía posible. Y eso no es todavía posible porque persiste el interés, quizás eh, pensado desde alguna esfera económica, no lo sé, desde alguna esfera social, no lo sé, pero persiste el interés de mantener desintegrados a los sectores. Hoy día, la presidencia del Consejo de Ministros tiene un agente en cada uno de los ministerios que tiene la función, de acuerdo a lo que son los principios de la Secretaría de Descentralización, que tiene la misión de llevar adelante esta política de modernización del Estado, de articular las intervenciones hacia fines y propósitos integrados, ¿no? Y eso no se está consiguiendo desde el MINSA. O sea, persisten estas imágenes que focalizan la atención de temas como por ejemplo el dengue, tan solo desde las fumigaciones, construcción de centros médicos, cuando en realidad, luego de una fumigación y luego de construir un centro médico, prevalece y continúa una población que no tiene agua potable, que no tiene capacidad de comunicarse para trasladar o transportarse incluso para llevar a un infectado cuanto antes a un sitio donde pueda estar aislado y no ser agente reproductor de la enfermedad, porque el infectado es el que reproduce la enfermedad a partir de los mosquitos. El mosquito es un vector. Entonces, hoy día tenemos comunidades que para llegar a un centro médico tienen que recorrer por río alrededor de 16 horas. Y por hora en el río se consumen 16 galones de combustible, motor fuera de borda. O sea, es una locura en costos lo que nuestra gente en la selva tiene que asumir como costos en un Estado que tiene la responsabilidad de garantizarles bienestar. Entonces, existen condiciones estructurales que demuestran que persiste esta intención de demostrar que el dengue es un proceso únicamente del sector salud, cosa que no es cierta, cosa que no es cierto. Muchos proyectos están ahora mismo archivados. Yo ahora mismo estoy participando en un proyecto de un puente, por ejemplo, ¿no? El puente ha sido aprobado en el 2021. Inició su trámite en el 2019. En enero tuvo fondos y tuvo todos los requisitos como para iniciar su proceso de licitación y ser entregado a la población construido hacia abril. ¿Y qué fue lo que pasó? Se incorporó en una lista porque a alguien le interesó, se incorporó en una lista de un convenio entre el Ejército y el Ministerio de Transportes, le quitaron el presupuesto y las condiciones que tenían para ser licitado y se lo pasaron para administración directa al Ejército. ¿Cuál es el resultado? Que hoy día, mes de junio, no existe una sola piedra puesta en obra. Entonces, esto es lo que está pasando en el Estado y creo, María Isabel, que esta es la oportunidad a través de tu enfoque de demostrar que existe aún, prevalece aún ese interés de presentar las cosas en sus formas. Y lamentablemente, compañeros de comunicaciones consiguen esas formas, las articulan y las hacen mensajes y las hacen construcciones vendibles, asimilables
en el público, que construyen una conciencia, construyen un ideario y se pierde de vista lo esencial que es la integración, ¿no? Que es la integralidad, que es la intersectorialidad, ¿no? Entonces creo yo que por ahí tendría que reforzarse el estudio que está haciendo María Isabel Espinosa a partir de esta sociología de la ignorancia, cuyos principios los ha presentado bastante bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Juliano. Si no hay otras preguntas por el momento, María Isabel, te voy a leer dos comentarios que hubo en el chat en los últimos minutos, ¿no? Para tener una primera ronda de comentarios. El primer comentario son dos, en realidad, de Joe Lucero, que te preguntó quién y cómo se genera la ignorancia estratégica, ¿no? Cómo es este proceso. Y la segunda parte de su comentario era el siguiente, ¿no? Decía que siempre hay motivaciones en eventos identificados como ignorancia estratégica, o es una pregunta, o pueden ser productos no intencionados del manejo de información, ¿no? Es como dejar de lado un tipo de información por desconocimiento. Bueno, aquí tienes el comentario en el chat. Y el tercer comentario es de Daniela. Bueno, Daniela está muy, aprendió mucho en tu ponencia también, le pareció muy interesante. Hay un ejemplo que le llamó la atención, ¿no? Y que fue el ejemplo de los doctores, ¿no? Que al ignorar parte de la historia médica, podían beneficiar a sus pacientes con más oferta de tratamientos, perdón. Entonces, no, si Daniela te pregunta si puedes explicar un poco más, ¿no? Cómo es que ignorar tal vez factores genéticos de las personas podría llevar a propuestas de curas efectivas, ¿no? Te pregunta si podrías profundizar un poco más este caso, ¿no? Bueno, creo que ahí ya hay tres comentarios, tres intervenciones bastante interesantes, completas. Entonces, bueno, te dejo la palabra para el tiempo que necesites y, bueno, después si hay más preguntas podemos continuar con las intervenciones. Y de antemano, muchas gracias, María Isabel. Gracias por las preguntas. Bueno, voy a ir en orden. Primero decirle a Juliano Silva, muchas gracias por tu comentario. Sí, la descentralización es definitivamente un condicionamiento, es algo que genera esto. Y de hecho, mi tercer artículo es un poco sobre eso, sobre si vamos a tener infraestructuras y organizaciones que producen conocimiento, cómo es que la descentralización afectan. O sea, para llevar a cabo un programa de control vectorial hay distintas partes del aparato del Estado, pero especialmente del sector salud, que tienen que coordinar y también tienen que coordinar en teoría con otros sectores. En la práctica es muy complicado generar ese articulamiento, entonces mi siguiente artículo tiene que ver con eso. Pero también creo que este proceso de centralización, como lo han estudiado bastante los politólogos, tiene que ver con las reformas neoliberales, las reestructuraciones que tuvimos del Estado en los años 90, que nos han dejado un gobierno bastante sectorizado. Y también dentro de cada sector se ha sectorizado bastante, o sea, la manera en la que se atacaban enfermedades como el dengue, la malaria, todas estas enfermedades metaxénicas transmitidas por vectores en la época de los 90, ha cambiado a cómo se manejan ahora, eh, como parte de este proceso de descentralización, ¿no? Y bueno, nada, también hacerle notar que sí, que es un comentario genial. Yo también he estado bastante interesada en el tema y hay, de hecho, bastante literatura de la historia de la medicina y la historia de la salud pública que discuten cómo es que los problemas de salud se han ido partiendo por pedazos, insectorizando a lo largo del siglo XX, ¿no? Bueno, luego paso a la pregunta de Joe Lucero, creo que tengo su nombre bien. Él, como me decías, pregunta, es lo que veo en el chat, ¿cómo se genera la ignorancia estratégica? Y con eso se refiere a si es que son siempre cosas que son intencionadas o si pueden ser no intencionados. Sí, ese es un aspecto que yo quería dejar claro en la presentación, pero de repente como corrí o de repente estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo, me faltó enfatizarlo, que es que ignorar algo o hacerse la vista gorda o decidir no saber algo
no siempre es algo que se hace con intencionalidad. Hay bastantes etnografías que demuestran cómo es que a veces, por ejemplo, uno entra a trabajar en una organización y es parte de la cultura organizacional ignorar algo, pero es algo que no está dicho, es algo que no está en un catálogo, que nadie te lo dice directamente, es simplemente algo que tú aprendes a hacer. O creo que este es otro ejemplo que estaba tratando de dar en la presentación, que es que a veces sucede que cuando tú entras a trabajar en una organización grande, en un aparato burocrático, solamente estás enfocado en tus tareas individuales y no en lo que está haciendo tu compañero o la persona de la oficina al lado. Entonces, si tú escalas ese tipo de aislamiento de los trabajadores, lo que tienes es que no hay nadie que junte todas las piezas y que diga, acá hay algo que estamos sistemáticamente ignorando o que estamos decidiendo no estudiar o que estamos ocultando, pero no nos estamos dando cuenta que estamos ocultando. Es que los arreglos de la organización burocrática están facilitando que esa ignorancia se mantenga en el tiempo. Y bueno, el último comentario, la pregunta, perdón, de Daniela, se llama Daniela Martuchelli. Eh, mm, no me quedó tan claro. Ya, esta persona quería saber más sobre este ejemplo que di de una etnografía que se hizo en una clínica en Papúa Guinea. La antropóloga se llama Alice Street. Es un libro muy, muy interesante. Y lo que ella hace en parte de la etnografía es explicar. Bueno, esta no es una clínica o un hospital cualquiera, es un hospital que hace estos randomized trial, o sea, hace experimentos. Y trabajan con un hospital me parece que es de Estados Unidos, y también con agencias de desarrollo. Entonces, en ese contexto, en ese tipo de clínica, ellos no están tratando necesariamente de dar un servicio integral a todos sus pacientes, sino solamente a aquellos pacientes que participan en su estudio. Y digamos, tal vez no me estoy acordando bien, si el estudio es de VIH y hay X características que presenta la persona y se lo dice al doctor, el doctor puede decir, esta es una persona que ya no está calificada para participar en el estudio, entonces se tiene que retirar del estudio. Lo que encontró esta antropóloga es que en la práctica muchos de los doctores que trabajan en este hospital, especialmente los doctores locales, deciden no hacer preguntas o si es que el paciente está mostrando síntomas de cierta cosa que no es la enfermedad que están estudiando, deciden ignorarlo para que el paciente pueda seguir siendo parte del estudio, para que pueda seguir recibiendo un servicio. Porque cuando hacen esos estudios no solamente están estudiando cómo se desarrolla, bueno, cuál es el efecto de la medicina en la enfermedad X, pero como parte del seguimiento que haces también te miden la presión, ven si tienes el colesterol alto, bueno, se fijan en otros aspectos de tu salud. Y como son contextos en los que las personas tienen muy pocos recursos, de repente participar en estos estudios, en este tipo de clínica, es la única manera de tener acceso a un servicio de salud. Entonces, lo que ella estaba tratando de hacer referencia ahí es que en ese tipo de contexto, tal vez ignorar ciertas cosas, la historia clínica que te está diciendo el paciente, lo estás haciendo intencionalmente, pero lo estás haciendo porque le quieres dar un beneficio, porque le quieres dar una opción de que pueda tener algún tipo de acceso a un servicio de salud, porque si tú lo pones en el registro, de cierta manera esa persona podría ser retirada del estudio y por tanto dejaría de tener acceso a ese beneficio. Eso es más o menos lo que el punto que está tratando de hacer, ¿no? Que a veces puede tener un impacto positivo. Uh-huh. Gracias, María Isabel. Hay otras preguntas. Yo tendría... Sí, Manuela. Sí, primero gracias, María Isabel, por la presentación. A mí, yo que no conozco nada del tema, me hizo mucho sentido cuando inició el COVID y todo el mundo salió a fumigar, ¿no? Nadie sabía para qué ni por qué, ¿no? Pero era una forma de demostrar que estaban haciendo, ¿no? De que algo estaban haciendo, nadie sabía qué, pero algo estaban haciendo, ¿no? Entonces han fumigado todo lo que pudieron y también dependía de los recursos, ¿no? Yo tendría una pregunta, ¿no? Una pregunta que digamos, no sé si el argumento contrario o alternativo sería esta discusión de que finalmente el Estado lo que busca es mantener estas instancias de
de mantener contentos a futuros electores y demostrar capacidad de Estado, ¿no? Em, y creo que ahí, digamos, lo que tú propones como sociología de la ignorancia y como esta ignorancia estratégica, creo que resulta útil, pero sí me gustaría preguntarte, digamos, frente a esas otras explicaciones que hablan de un Estado que simplemente hace una actividad performativa, como tú mismo señalaste, ¿no? ¿Qué es lo que más otorga esta sociología de la ignorancia, ¿no? Creo que ahí de repente me gustaría si pudieras darnos, porque es algo que aquí, digamos, no se trabaja mucho, y creo que es un espacio de mucho interés, tal como ya lo he señalado, ¿no? Esa sería una primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta, digamos, en línea de lo que tú planteaste, que entendí que tu parte metodológica fue interrumpida con la pandemia, ¿no? Digamos, como todas las investigaciones de esta época. Em, digamos, si es que la manera en la cual tú abordas el caso específico del dengue, el caso específico del control vectorial, digamos, es una forma en la cual se puede abordar otro tipo de implementación de políticas públicas, como tú has señalado, ¿no? Y qué tipo de aperturas permite lo que nos estás proponiendo, ¿no? En términos tanto teóricos, metodológicos, ¿no? Creo que sería interesante como de conocer tu opinión al respecto. Y eso, y gracias. Gracias, Manuel. Diego, sí. Gracias. Bueno, felicitar a Marisabel por la presentación, ha sido muy, muy, muy interesante. Yo también tenía dos preguntas. Una es, en la presentación, la impresión que me deja es que en última instancia el carácter estratégico de la ignorancia se encuentra en los imaginarios de estos funcionarios que terminan como actuando consciente o inconscientemente para poder hacer ejercicio de esta ignorancia en distintas coyunturas determinadas, ¿no? Pero también me quedó la duda si tiene que ver también un aspecto más material como la disponibilidad de recursos o incluso de capacidades, ¿no? Y cómo la práctica cotidiana de esa carencia también puede generar estas respuestas ya, ¿no? Digamos, preestablecidas para responder a ciertas coyunturas antes de que se pueda encontrar realmente soluciones o este tema de cuestiones presupuestales. Y la otra era, ya justamente enfocándonos en el tema de los imaginarios, en el tema de los especialistas del agua también hay algo similar, ¿no? François Moy habla, por ejemplo, del concepto nirvana, que es algo así como un concepto que nos ayuda a entender, no a entender, sino a graficar algo como pensamos que debería ser, pero que no tiene mucho contenido, ¿no? Entonces hay conceptos que viajan muy rápido, pero el contenido llega después, como la idea del desarrollo sostenible, la gestión integrada, ¿no? Entonces todo el mundo habla de eso, pero no todos hablamos de lo mismo y en algunos casos es más una suerte de etiqueta que se utiliza para hablar de alguna actividad en particular, a veces ni siquiera tiene mucha relación con eso. Y mi pregunta era si en tu investigación has visto que eso ha ocurrido digamos, en la historia de las intervenciones, ¿no? Si es que llega primero la idea de que hay que hacer algo y mucho después ya el contenido de cómo hacerlo, ¿no? Em, y por ahí sí es que, claro, hay una relación entre, bueno, ya sabemos qué hacer, pero no tenemos o tenemos, o con qué recursos se hacen, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Voy a cerrar creo que esta última ronda con una pequeña pregunta también, María Isabel. Bueno, me gustó mucho tu ponencia también, ¿no? Como creo que como mucho será ignorante sobre la sociología de la ignorancia. Y yo tengo una pequeña, un poco para incentivar el debate. Em, ¿En qué medida realmente es el enfoque más relevante? O sea, yo siento que en muchos casos la ignorancia es, digamos, es intencional también, ¿no? O sea, son actores que actúan de acuerdo a estrategias, intereses, su posición social, bueno, etcétera, etcétera. Hace mucho, da mucho, hace pensar mucho en toda la teoría del actor, ¿no? Del actor racional,
¿no? O sea, la teoría del actor social, incluso la teoría del individuo, etcétera. Entonces, yo sencillamente te pregunto, ¿de qué forma tú, o sea, estimas que es la entrada teórica más relevante, o sea, que es más relevante que otras entradas posibles, ¿no? Eso. Y bueno, y gracias nuevamente, ¿no? Entonces, creo que ahora nuevamente te podemos dejar la palabra durante unos minutos. Listo. Gracias. Gracias por las preguntas. Muy interesantes. Creo que voy a responder a la primera pregunta de Manuel y a la primera pregunta de Robin. Bueno, la única pregunta de Robin porque me parece que están relacionadas ambas. Me estabas preguntando ahora cuál sería el enfoque más relevante. O sea, y creo que con eso estás tratando de llegar a que ¿qué es más relevante, la sociología de la ignorancia o la economía política o de repente la teoría del actor, el actor network theory, todo ese rollo, ¿no? Creo que lo que yo estaba tratando de hacer, y bueno, no incluí como una explicación alternativa el actor network theory, pero sí incluí este tema de la economía política, ¿no? Este argumento de que, bueno, este tipo de cosas persisten porque hay intereses económicos de empresas que producen químicos y también intereses políticos detrás de mantener cierto modelo en el tiempo, ¿no? Obviamente me parece que ese es un enfoque muy relevante, pero me parece que es el enfoque que siempre le damos. Entonces, no sé si puedo justificar que la sociología de la ignorancia es más o menos importante que la economía política, pero me parece que es complementaria y que es interesante porque al menos en la manera en la que yo he tratado de enfocarlo, tiene que ver un poquito más con la práctica que con el gran sistema o el gran análisis macro de cómo intereses políticos y económicos se alinean, que se hace desde un punto de vista más histórico. Pero no estoy diciendo que uno sea más relevante de otro, solamente que yo en este artículo decidí irme por ese lado, pero de hecho en mi siguiente investigación quiero hacer un trabajo de archivo más profundo sobre lo que ha pasado con este tipo de empresas y de químicas y la influencia que tienen en estas agendas de salud global desde los años 90 hasta hoy, ¿no? Como que trayéndolo a la historia actual. Y bueno, Manuel también estaba un poco haciendo esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué tan relevante es esto? Y me parece que tú estabas tratando no sé si estabas haciendo referencia a este libro, pero lo que me estabas contando de que a veces el Estado decide mirar hacia el otro lado y hacerse el loco, porque a veces cuando tú te haces el loco, de cierta manera estás brindando un programa social o un beneficio social. Y creo que con eso tal vez te estás refiriendo a ese libro Forbearance as Redistribution, me parece, donde el argumento es un poco que, por ejemplo, en América Latina a veces hay zonas en las ciudades donde la gente va y invade terrenos y entonces el Estado o bueno, las autoridades políticas que tienen intereses electorales se dan cuenta que es mejor no hacer nada en lugar de tratar de enforzar, de aplicar la ley y votar a las personas de esa tierra que han tomado. Porque bueno, porque tiene el beneficio electoral para ellos y al mismo tiempo es una especie de programa social para los que reciben eso, ¿no? A mí me parece que ese es un ejemplo de sociología de la ignorancia. Y de hecho yo lo leí y lo tengo en mi libro review como un ejemplo de sociología de la ignorancia. No tanto la parte, o sea, es un poco ignorancia estratégica desde mi lectura. Y me parece que es un enfoque interesante. Pero bueno, lo mismo que le decía a Robin, o sea, no, yo siento que lo que estoy haciendo es dar una explicación alternativa, no estoy diciendo que es la más importante. Y bueno, la segunda pregunta de Manuel no me quedó tan clara, pero creo que lo que me estabas preguntando es que si esto es algo que se puede utilizar para estudiar otros problemas y otros problemas sociales que no tengan que ver con el control vectorial. Y sí, o sea, definitivamente me parece que hay muchos otros espacios en los que se puede estudiar esto. Eh, y otra vez, ¿no? Quiero enfatizar eso. Me parece que es interesante porque no es solamente la explicación de que es porque no hay recursos económicos o porque no hay capacidades. Y claro, y es todo por mantener el funcionamiento normal de las cosas al estado quo, sí, o sea, todas esas explicaciones son válidas, pero para mantener el status quo, no solamente por la falta de recursos y por los arreglos organizacionales, sino también creo que es porque hay
a veces hay esta participación colectiva inconsciente en el acto de ignorar ciertas cosas. Entonces me parece que es una explicación del cómo es que se mantiene ese status quo. Y bueno, Diego, claro, Diego me preguntaba si la ignorancia si en estos propósitos que tiene la ignorancia hay un aspecto material o de capacidades. Sí, no lo vería más tanto como un propósito, sino como un condicionamiento. O sea, me parece que obviamente, por ejemplo, en el caso que yo he estudiado, el tema de la descentralización y cómo están tan desarticuladas la DIRESA y el MINSA, eso me parece que facilita que las personas con las mejores intenciones trabajando en cualquiera de estos dos espacios del gobierno terminan participando en esta producción de la ignorancia sobre qué tan efectivos son estos métodos y los siguen utilizando, probablemente condicionados por aspectos materiales o un tema de capacidades. Entonces sí me parece que afecta, pero yo lo estoy viendo más como un condicionamiento que como un propósito, como una motivación. Y bueno, luego Diego me preguntaba, claro, si por ejemplo esta idea del control vectorial es como uno de esos conceptos nirvana que viajan rápido, pero que el contenido llega mucho después, o sea, como que la etiqueta llega primero y todos queremos hacer esto, y luego con los años nos damos cuenta cómo hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que ha pasado con el control vectorial, o sea, yo creo que es algo que la Organización de la Mundial de la Salud lo ha estado tratando de empujar desde inicios del 2000, cuando había este programa global de combatir a la malaria. Esto falló de cierta manera porque el gran componente de ese programa era utilizar estos mosquiteros que están impregnados con insecticidas. Falló en muchos países, generó muchos problemas. Entonces luego es que a inicios del 2000 dicen, bueno, vamos a revisar cómo estamos haciendo esto y vamos a hablar del control integrado. Y el control integrado se supone que combine muchas herramientas, tanto insecticidas como sanidad ambiental, y que tiene este enfoque intersectoral, o sea, trata de ser intersectoral. Pero, claro, en la práctica, cuando eso ha llegado al Perú, en las condiciones que tiene el Estado de organizarse, cómo se organiza el sector salud internamente, lo que ha sucedido es que digamos, no ha cambiado de cierta manera radicalmente lo que era antes, ¿no? Sigue siendo un programa que prioriza insecticidas, larvicidas, y que hace ahora esto de la eliminación de criaderos. Entonces sí, me parece que eso es un concepto súper interesante y gracias por sugerirlo, y creo que de repente lo voy a usar en el futuro para referirme a un poco qué es lo que pasa con esta idea del control vectorial, ¿no? Sí. Gracias. Muy bien, muy bien, María Isabel. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu ponencia y por responder a todas las preguntas. Gracias también a todos los participantes. Bueno, fue una ponencia muy interesante para nosotros. Bien, entonces nos vamos a despedir. Y bueno, que todo te vaya muy bien, ¿no?, en tu tesis doctoral, ¿no? Espero que puedas sustentar pronto. Eh, muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Isabel. Gracias, muchas gracias a todos por sus comentarios y por la invitación. Gracias, María Isabel. Hasta luego. Buenas Luego. noches. Gracias. Chao, cuídate, bye.